a llamar, ya mi compañera puso Te Veo. Y eso tiene que ver con una película, porque yo soy muy de ver películas, mi marido lo sabe, que no sé si la han visto todos, se llama Avatar. ¿Alguien ha visto la película de Avatar? Los hombres azules, dígame sí. Ah, vale. Quiero que me responda, que me responda. Pues bueno, en esa película hay una tribu que se llama la tribu Na'vi, que son todos azules, ¿verdad? Y el protagonista es un humano, que él se tiene que poner una máscara, después ponerse en un aparato tipo una incubadora o algo así para poder transformarse a ser un Na'vi, ¿no? Azul también. Y no sé si los que no lo han visto, le voy a hacer spoiler, porque al final de la primera película, ellos, el saludo de pareja, de amor, se decía Te veo. Y ella nunca se lo había dicho a él, fíjense, la bandida. Ella no lo quería porque obviamente él era humano, no era un verdadero Na'vi. Pero al final ella logra verlo a los ojos y le dice, te veo. Y ese te veo significaba te amo, te entiendo, te respeto y te veo más allá de lo físicamente. Porque en verdad él no era Na'vi, él era un humano. Entonces, hasta aquí la explicación del título. Quédense con eso, ¿vale? Bueno, cuando Jesús empieza su ministerio, los que hemos venido a las clases del pastor, pues voy a predicar más o menos lo mismo. Jesús empieza, ¿qué empieza él haciendo? Llamando a sus discípulos, ¿verdad? Pero ¿por qué llama discípulos? Dice, bueno, pues la palabra de Dios pues tenía que perdurar, ¿no? Es verdad que iba a perdurar igualmente, aunque no hubieran discípulos, pero nos usó, fíjense, nos usó a nosotros para poder llevar la palabra, en este caso pues a estos 12 hombres. Pero él a medida que él iba predicando, pues se iba sumando más gente, ¿verdad? Y empezó a haber una multitud, ¿no? Los seguían, pues si han visto la serie de Chosen, saben que hasta hacían acampadas. Yo me imagino que era así, porque claro, tan largo que eran los trayectos, yo imagino que tenían que hacer acampadas, que tenían que decir, mira, tú tienes un poquito de arroz, no, yo no sé lo que tengo, y compartían. Pero en sí no estaban cerca de Jesús, ¿verdad? Los únicos que estaban cerca de Jesús, ¿quiénes eran? Muy bien, así me gusta, activo, activo. Entonces yo dije, bueno, Señor, tiene que haber diferencia entre los dos grupos, ¿verdad? Estaba la multitud y estaban los discípulos, y no eran iguales, no eran iguales. Entonces, ¿qué significa multitud? A ver, alguien que me quiera decir algo. Muchos, ¿verdad? Mucha gente. Un grupo grande de personas, ¿verdad? ¿Y qué buscaban de Jesús la multitud? Muy bien, han dicho muchas cosas. Escuchar, los milagros, la comida. Porque yo creo que cuando él multiplicó los panes y los peces, te aseguro que muchos fueron a ver a Jesús a ver si le daban solo comida. Y escuchar los sermones. Y también, pues, había otro grupito que estaba en la multitud, que eran los fariseos, que ellos, ¿qué hacían? Pues comparar, contradecir, ellos sentían que lo estaban contradiciendo a ellos, más bien. Y luego los discípulos, ¿qué es un discípulo? Yo quise entender, bueno, ya que estamos escudriñando la palabra, tuve que buscar qué es un discípulo. Y un discípulo es una persona que sigue la vida, que aprende una doctrina, ¿no? O una enseñanza bajo la dirección de un maestro. Y en este caso, ¿quién era el maestro? Muy bien. Y entonces, ¿qué hacían? Aprendían, ¿no? Otra cosa que hacían los discípulos era que lo acompañaban, ¿no? Lo acompañaban a veces dormido, a veces despierto, pero lo acompañaban, ayudaban a Jesús, tenían una amistad, ¿verdad? Y ¿qué tuvieron que hacer ellos también? Modificar sus viejas costumbres. Yo te aseguro que mucha gente de la multitud escuchaba el sermón y se iba para su casa. En cambio, los discípulos que muchas veces acampaban con Jesús, me imagino que se quedaban horas y horas, a veces que nosotros mismos cuando estamos todos reunidos, pues nos encanta hablar de Dios y no, mira, me pasó esto, tuve un sueño,
esas conexiones, ¿no? Que solo Dios lo puede hacer. Entonces, ahora yo les hago una pregunta que no tienen que contestar ahora, ¿vale? Pero quiero que la tengan en la mente a medida que yo vaya diciendo el sermón. Y es, ¿Dios me ha llamado a ser discípulo o multitud? Grábensela, ¿vale? Vamos a enfocarnos ahora con 4 discípulos, que fueron los 4 primeros llamados, y está en Mateo 4, por el que tenga la Biblia o que esté apuntando, pues que lo busque. Yo lo voy a ir leyendo, Mateo 4, 18. Mientras caminaba junto al lago de Galilea, Jesús vio a 2 hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. A ver, que a lo mejor estoy con otra versión, y que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Siguiente. Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, vio a otros 2 hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto al padre, Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que los siguieran. Ahora bien, cuando Jesús llamó tanto a Pedro y a Andrés y a Santiago y a Juan, ¿estaban sin hacer nada? No, ¿verdad? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo Pedro y Andrés, que fueron los primeros? Echando las redes, ¿verdad? ¿Y Santiago y Juan? Arreglándolas, imagínense. Uno echando, el otro arreglándolas, ¿no? Pues ¿será que tiene algo que ver eso? ¿No? Yo después de las clases todo lo estoy escudriñando. Y entonces yo, pues meditando en esto, digo, Señor, ¿tenía algo que ver esto? Y me vino la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Está en Mateo 25, por lo que están apuntando, Mateo 25 de 1 al 13, pero voy a parafrasear un poco. Y cuando el amado llegó al encuentro, había unas vírgenes prudentes. Las insensatas estaban dormidas. ¿Qué habían hecho las prudentes? Dice, bueno, como sabemos que viene el amado, pues vamos a comprar aceite. Y si el aceite está como hoy en día, pues imagínense, bueno, mira, ni Perdino está más barato, vámonos para allá. O vamos a irnos al Corte Inglés, que hay un aceite buenísimo, que se dura un montón y a lo mejor no va a rendir. Yo me imagino que fue así, porque yo soy así. Entonces, lo más probable es que lo hubiese hecho, ¿verdad? Pero las otras que estaban haciendo, estaban durmiendo. Entonces, viendo cómo Jesús llamó a estos 4 hermanos, no, 2 y 2, perdón, ¿ellos qué estaban haciendo? Trabajando. Y entonces el Señor me decía, pues Isabel, cuando yo te llame, que no te encuentre dormida. Yo quiero encontrarte trabajando. Yo quiero encontrarte buscándome. ¿Sabes? Hombre, yo sé que Dios en su misericordia, en su soberanía, si tiene que tocarte, como me tocó a mí en una discoteca, muchas veces, lo hará para llamar mi atención. Pero estamos hablando de, una cosa es, yo te llamo para que tú seas salvo, y otra, yo te llamo para que tú trabajes conmigo. ¿Vale? No, son 2 cosas distintas. Yo puedo ser un simple creyente que viene a la iglesia, que ora por las mañanas, y que después está en su casa tranquilo. O yo puedo, bueno, Señor, yo quiero ser un discípulo tuyo, yo quiero ser una persona que esté activa, buscándote, ¿sabes? Aprendiendo de Él. Porque yo te aseguro que Jesús empieza a trabajar de lo que ya tú tienes. Él no va a empezar por algo que ya tú no tengas. Si ya tú estás empezando con algo, Él va a seguir por ahí y se va a meter, ¿no? Y va a decir, bueno, yo voy a trabajar contigo, Isabel. Yo, por ejemplo, soy una persona que soy muy sociable, ¿no? Y el Señor sabe que yo soy muy sociable. Digo, bueno, te voy a meter en un hospital. Y en el hospital o eres sociable o eres sociable, no hay otra detrás. Porque hay una persona enferma que necesita de esos cuidados, ¿no? Y entonces yo no puedo ser apática, pues bueno, el Señor va a usar eso de ti para llevar su palabra. Entonces,
yo decía, bueno, Señor, y la multitud fue llamada como los discípulos, ¿no? Porque los discípulos, Jesús iba y decía, sígueme, ¿no? Y ella, mira, sígueme. Y no seguían. El que ha visto Chosen saben que era así. O sea, cuando llamó a Mateo, le digo, sígueme. Y Mateo dejó todo, hasta cerró la puertica de donde él cobraba los impuestos y se fue con Jesús. Entonces, en Mateo 22:14 dice, muchos son los llamados, escuchen, muchos. ¿Y qué son muchos? La multitud. Muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Entonces el Señor me decía, pues sí, Isabel, yo los he llamado a todos. Yo los he llamado a todos. Ahora, en la serie, yo no sé, yo creo que pudo haber sido así. En la serie estaba la Nicodemo, que era un principal de la sinagoga. Él, en la serie, pues el Señor lo llama también, pero él no lo sigue, ¿no? Qué duro, ¿no? O sea, una persona que ya conocía del Señor, encima le pregunta cosas a él y después el Señor le dice, bueno, él decidió al final. Entonces yo empecé a buscar, bueno, Señor, tienen que haber unas características. Las que les digo son unas características que Dios me dijo en este momento. Pueden haber muchísimas más también. Pero si no sería esto aquí hasta las 10 de la noche. Y como no sé cuánto tiempo tengo, pues yo dije, bueno, Señor, dime 3, que yo creo que el 3 es un número perfecto. Y yo empecé, bueno, Señor, ¿cuál es la primera característica para yo poder ser un buen discípulo? Obviamente, tiene que ser por lo que yo soy llamada, ¿no? Dios, yo quiero ser una discípula, no quiero ser una parte de la multitud. Y el Señor me dijo, bueno, Isabel, primero, nacer de nuevo. Y yo, Señor, nacer de nuevo, pero si eso es el tema de la salvación, ¿no? O sea, nacer de nuevo es dejar mi pasado, ¿no? Y volver a mi camino, al camino de Dios. Pues bueno, como estábamos hablando de Nicodemo, Jesús se lo explica a Nicodemo en Juan 3, del 1 al 21. Pero me voy a enfocar en Juan 3:3, que dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo puse un ejemplo aquí, pero ya siguiendo con la película, en la película, para poder ser un Navi, ¿verdad? Él tenía que meterse en una incubadora, ¿no? Y pasaba a ser azul, ¿no? Pero cuando era humano, el de la película, él era paralítico. Y él no podía entrar a ese mundo. No podía entrar. O sea, no era parte de un Navi. Es que no podía hacer nada, porque encima todo eran árboles. Tenían que entrar con un pájaro para poder ir a unas islas que eran así como suspendidas, ¿verdad? Y entonces, mira tú, viniendo de ese ejemplo, digo, a ver si a veces con la Biblia, a veces nos enrollamos un poco porque no la entendemos, digo, pero el Señor me da como otras formas en la poder entenderla. Y yo decía, Señor, pues es verdad que hay que nacer de nuevo, porque yo no puedo, a ver cómo les explico, yo conozco del Señor y yo puedo seguir haciendo las cosas como las sigo haciendo, pero si yo quiero ser una discípula y no una multitud, yo tengo que cambiar mi mente de multitud. Yo no puedo tener una mente de, bueno, Señor, pues hoy quiero un milagro, me voy. No, espérate, yo necesito comida, porque es que no llego a fin de mes. Me voy corriendo y voy al aposento, le pido comida, el Señor me la da, porque al final Él es misericordioso y al final Él te la va a dar, pero hay que ir más allá. Yo necesito nacer de nuevo, yo necesito tener esa nacionalidad espiritual, no una nacionalidad carnal, porque al final estamos haciendo lo mismo, estamos actuando al final como uno del mundo, una persona que no conoce al Señor. Entonces yo decía, bueno, Señor, pues entonces tengo que nacer de nuevo, tengo que nacer del Espíritu, saber cuál es tu necesidad, no la mía. Saber lo que tú quieres hacer, ¿no? No la mía. Luego, la siguiente es mi relación con Él. Voy a tomar agua, perdón.
Esto lo corta. Mi relación con Él. Mi relación con Él es, en Juan 13:23, dice, el discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado. Y ese discípulo era Juan. Pero mira cómo estaba Juan. Perdón. ¿Dónde estaba sentado? Al lado, a la mesa de Jesús, al lado de él. En una versión dice que él estaba reclinado sobre él. Y yo digo, Señor, si una necesidad para ser una buena discípula es estar reclinada a ti, significa que él era un amigo. La multitud no comía con Jesús, comía con toda esa gente, pero no comía con Jesús. Pero es que encima Juan estaba al lado y reclinado, imagínate. Eso tengo que ser una buena relación de amistad, ¿no? Una amistad que no solamente, como puse aquí el ejemplo, no están solamente en las verdes y en las maduras, en las buenas y en las malas. A veces la amistad que tenemos con Dios es que Él lo sabe todo de mí, pero yo muchas veces no sé nada de Él. ¿O no pasa? Él sabe que yo tengo una necesidad, Él sabe que yo tengo deseos, ¿verdad? Él sabe que a veces me cuesta buscarlo. Él sabe mi corazón, Él conoce mi corazón, pero ahora para ser una buena discípula, ¿conozco yo de verdad el corazón de Dios? Yo conozco su voluntad. ¿Cuándo la conozco? Cuando estoy reclinada sobre Él. Digo, bueno, Señor, pues ahora tengo que reclinarme sobre ti, Señor. Yo quiero una amistad contigo, Padre. Ahora la tercera y la última está la entrega completa. Yo creo que eso lo hemos hablado hasta la saciedad en el 2024, sobre rendirnos a Él, ¿verdad? Pero a mí me llama mucho la atención Pedro, el discípulo Pedro, que fue el primero que fue llamado, ¿verdad? Si seguimos el recorrido de Pedro, mira, él estaba tirando las redes. Encima él no tenía comida, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo más, le dijo, mira, tira las redes ahora que verás que vas a pescar. Y él, Señor, llevamos toda la noche pescando y no hemos cogido nada. Y entonces, bueno, en ese momento tira las redes y recoge, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Pedro tenía una necesidad o no? Pedro tenía una necesidad de alimento. No tenía dinero, o no lo sé. Pero él se entregó, él dijo, bueno, Señor, aquí estoy, voy a ser tu discípulo, te voy a seguir. Bueno, le dijo un montón de cosas, ¿verdad? Miren, Pedro tenía un hogar. Creo que de todos los discípulos era el único que tenía mujer. Con eso conlleva que tenía que pagar, me imagino, la comida de la mujer porque la mujer no trabajaba. O bueno, en esa época pues trabajaba más el hombre y la mujer hacía cositas, pero que era la cabeza del hogar. Y más si era un israelita, ¿no? Que era lo que más hacía. Aparte, tenía un problemón, que su suegra estaba enferma, imagínense. Si su madre está enferma, mete la suegra, los problemas se multiplican. Y entonces, ¿qué hizo Pedro? Digo, mira, Señor, yo me voy a entregar completamente a ti. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo? Fue a su casa, supo que su suegra estaba, hombre, ya lo sabía, ¿no? Pues tú sabes que lo sabe todo. Pero supo que su suegra estaba enferma y le dijo, te reprendo fiebre, sal de ese cuerpo. Porque cuando yo me entrego completamente en Él, ¿qué va a hacer Jesús? Me entrego también completamente a ti, a tus necesidades, ya yo las sé. ¿Y qué hizo? Sanó a su suegra. Y te aseguro que en todo el recorrido no les faltó de nada. Yo les aseguro que no, como a nosotros tampoco. Así que mi nuevo cometido en este énfasis espiritual es llegar a ser ese discípulo que Jesús quiere que yo sea. Si tengo que nacer de nuevo, lo hago. Porque si Nicodemo era una persona que sabía toda la Biblia y le tenía que nacer de nuevo.
o no sé nada de la Biblia y no sé nada de Dios. Bueno, ahí más aún tengo que nacer de nuevo. Para esas personas a lo mejor que no conocen y le están viendo esto en algún lado. Tengo que nacer de nuevo porque yo quiero una nacionalidad espiritual. Yo quiero una nacionalidad en la cual Dios me está hablando y yo quiero escucharlo. Yo quiero saber lo que Él tiene en su corazón. Y para eso yo tengo que tener una relación. Pues Señor, motiva esa relación contigo. Yo quiero motivarme. No sé, nos motivamos. Miren, en el 2025 ponemos a veces metas. Voy a ir al gimnasio todos los días, ¿no? Pues voy a tener una meta nueva. Voy a buscar al Señor un minuto, no más, un minuto. Porque yo te aseguro que tú empiezas con un minuto y acabas con una hora. Y no a veces ni hablando, en ese silencio, que el Señor me lo decía mucho ahorita cuando estábamos cantando. En el silencio, ahí es a veces cuando Dios más habla. Y a veces no lo escuchamos, sino que dijimos, bueno, es un silencio. Cierro la Biblia y me voy. Voy a decir, o apago la tele con la canción y me voy. No, vamos a empezar con un minuto. ¿Cuántos lo van a hacer? Muy bien, muy bien. Y luego la entrega completa. La entrega completa es necesaria totalmente. Si han visto la película, al final ese Navi, ese chico humano que pasa a ser de azul, él pide ser azul siempre. ¿Qué hizo? Se entregó. Él se entregó. Él dijo, ya no quiero ser humano, ahora quiero ser azul para siempre. Porque hay un sacrificio en esa entrega. Él tuvo que sacrificar ese cuerpo humano para poder ser de esa tribu. Entonces, Yaniri, ¿está por ahí? Porfa. Volviendo a la pregunta del inicio que les hice de Dios nos ha llamado a ser discípulos o multitud. A mí me gustaría que meditaran esa pregunta ahora, porque ¿qué les pudo atraer a los discípulos en esa palabra de sígueme? ¿Qué les pudo atraer? Una simple palabra, sígueme. Puede ser que Jesús la dijo con unos ojos de amor, unos ojos de esperanza, ¿verdad? O pudo haber sido o transmitirle un cambio, una diferencia, ¿verdad? Pero también me viene en Génesis cuando Dios dijo que se haga la luz y se hizo la luz. O sea, que en su palabra, en lo que Él dice, se hace. Y como en lo que hemos estado estudiando en el libro de Juan, hemos visto que Dios es el mismo, ayer, hoy y por siempre. Entonces, si en el principio dijo que se haga la luz, en ese momento Él dijo, sígueme. Hoy también te lo está diciendo, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y miren ustedes que yo haciendo el mensaje, en la palabra que ellos decían, Navi, ¿no? Decían te veo. Mi mamá me recordó que había un nombre que se le daba a Dios, que es el Roy. ¿Sabes qué significa? Te veo. Y esto fue lo que me rompió. No está Ricardo, pero bueno, la sustituta. Ay, Dios. El Dios Roy, el Dios que te ve. Y si yo asemejo esa palabra que le decía en esa tribu, ¿no? Decía, imagínense, en una película secular que supuestamente no tiene nada que ver con Dios, dice, te veo, te amo, te reconozco, sé cómo eres,